Honduras es uno de los lugares más bonitos que tuve la suerte de conocer. Encima me quedé, me casé y tuve la suerte de recorrerla bastante. En este tiempo me di cuenta de que antes de venir a Honduras me hablaban de una manera un poquito negativa. No me decían que era tan bonito hasta que llegué y empecé a recorrerla de verdad. Y no a los lugares más famosos, sino también hasta los menos conocidos. Y ahí me di cuenta de la belleza que tiene Honduras, no solamente natural, sino también de su gente. Ahora bien, ¿cómo se vende un país tan difícil? Porque por momentos se pone complicado venderlo, pero para eso en este nuevo gobierno colocaron a una persona que venía del sector privado, muy conocedor del turismo, y ahora es el nuevo ministro del Instituto Hondureño de Turismo, Andrés Erler. Qué placer tenerte por acá. Un gusto, Gus, y más importante, poder, como tú dices, un país difícil de vender, pero difícil porque nos lo hemos puesto nosotros como una barrera. Realmente no es un país tan difícil de vender cuando te das cuenta de la maravilla que lo envuelve. Lo que pasa es que, así como el otro día le decía yo a los olanchanos, para conocer Olancho hay que empezar a salir de Olancho, porque si no, Claro. no hay forma de conocer Olancho. Honduras tiene que empezar a salir de Honduras y eso es lo que nos va a permitir ayudarlo a vender un poco. Ahora bien, ¿por qué vos? Porque siempre dicen, ahora, ay, ¿qué capacidad tiene esa persona para ser ministro? ¿Por qué vos? Sí, el otro día dijo alguien que yo era ingeniero. No, no, no soy ingeniero, soy veterinario. Y hay que dejarlo claro, porque soy orgulloso de mi profesión y mi profesión me ha permitido conocer algo que de pronto dentro del mundo del turismo pareciera que no funciona, pero muchos de los procesos regenerativos del turismo provienen mucho de la sanidad animal y del entorno y de la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y eso los veterinarios conocemos muy bien cómo se hace. Algo que en turismo es una carrera muy complementaria en muchos sentidos, porque si bien es cierto, y lo saben los chicos y chicas que están cursando las clases en la universidad, saben que conocer turismo no es cuando se lo enseñan historia, le enseñan matemática, física, geografía, les enseñan a la vez mucho que tiene que ver con el cuidado de biología, ecosistemas, a la vez le enseñan a servir mesas. Entonces, es una carrera múltiple, pero que tiene una transversalidad muy alta. Créeme que entretener personas, hacer que la gente se la pase feliz, enamorar personas en esos sitios no es tan fácil, porque para ello tienes que tener esas competencias. Y esas competencias las hemos ido formando. A mí me tocó seguir estudiando durante tiempo. Tengo un restaurante que ha ido creciendo durante ya más de 13 años. Este restaurante que es familiar fue haciendo sus cosas en el tiempo y me permitió irme metiendo en algunos aspectos interesantes con el tema de la sostenibilidad a nivel de la restauración, siendo el primer restaurante en toda Honduras con puntuación perfecta para temas de sostenibilidad y calidad. Entonces, el conocimiento no solamente basa desde el punto de vista de la política del turismo, que existe, hay una política como Claro. tal, sino que también es cuánto conocimiento técnico tú tienes en las diferentes áreas y las ramas del turismo para poderlo dar. Y es interesante porque a pesar de todo eso, antes de que esto sucediera, yo estaba estudiando, terminé, de hecho, mi maestría en INCAE, en Zamorano, que es una doble titulación, en agronegocios. Entonces, es algo que también no entendían porque yo seguía estudiando agronegocios cuando de repente ya estaba más metido en el tema de la veterinaria y los restaurantes. Y realmente es porque el tema de la cadena productiva dentro de los suministros a la carrera turística Ujú. y a toda la empresa turística es bien importante. Realmente el control de costos y el aprovechamiento y la garantía del suministro es uno de los aspectos que puede hacer de que la industria turística en el futuro viva o muera. Y esto es algo que la gente tiene que comprender. Yo lo comprendí desde el punto de vista del sector privado, porque sabía que si yo no me encadenaba, ejemplo, y yo no empezaba a hacer logística inversa y empezaba a hacer encadenamientos productivos para poder entender cómo suplir mi restaurante en temas de camarones, en mariscos Ujú. que tienen ciertos periodos de veda, que hay que manejar un proceso de reproducción controlada para que podamos tener suministros futuros. Entonces, no podía hacerlo y la única forma de hacerlo era entender agronegocios dentro de ese Claro. proceso. Entonces, eso me dio el otro check para poder decir, es como conozco lo que está pasando a nivel del entorno de la carrera, de la industria turística y por tercero, pues me llamó el presidente y créeme que fue algo muy espontáneo porque nosotros, si bien es cierto, como presidente de la Cámara de Turismo en ese momento, yo había llamado a los candidatos presidenciales a nivel general, llamé a Salvador, llamé a Rixi, que no, pues, nunca llegó, llamé
al presidente Afura. Y en ese momento, de los primeros que nos confirmaron fue el presidente Afura, que nos dijo solamente, papito, dime a qué hora llego yo ya quiero hablar con los empresarios de turismo. Y tuvimos la oportunidad de sentarlo, de enseñarle lo que estaba pasando, de poder debatir con él desde los empresarios. Y casualmente los empresarios le preguntaron al presidente Fura en ese momento y le dijeron quién va a ser su ministro. Y el presidente Fura lo que dijo es, salga de ustedes, porque ustedes son los que al final Claro. se encargan de hacer esto. Pues la sorpresa mía es que yo estaba tranquilo en mi casa viendo la toma de posesión y el traspaso y de repente como a las 5 o 6 de la tarde recibo una llamada y es como, solo me dicen, vení juramentate. O sea, y yo, Dios santo. ¿pero para qué? Para ministro de turismo. O sea, si vos ya conoces, hablas tanto y has pasado vociferando sobre todo lo que hay que hacer en turismo durante los últimos 4 años, ya has estado en los consejos nacionales de turismo, ya has estado metido en todo eso, conoces lo que está pasando. Y y la industria al final, de una u otra manera, pues me respaldó mucho en la parte de la empresa porque fueron ellos, al final uno se da cuenta de lo que sucedía, fueron ellos los que enviaron cartas al presidente Fura pidiéndole el nombramiento. Algo que yo no me lo olía ni lo sabía. Entonces es algo que fue una sorpresa y que ahora pues aquí me tiene sentado y ahorita creo que par de 4 meses, yo no sé, porque he sentido que el tiempo Sí, no sé vas a como veces, 2 años. no sé a veces si es lunes, si ahorita casualmente me venía bajando y le digo, bueno, hoy es jueves, viernes, ¿qué día es hoy? Porque sé que tengo un evento muy importante el fin de semana y por eso necesitaba como entender. Y eso es lo que pasa en turismo porque el turismo no tiene descanso. Y cuando vacaciona todo el mundo y anda feliz, pues nosotros trabajamos el doble. Bueno, ahí está bien claro el por qué. Y la razón, porque hay muchas personas que dicen, no, bueno, solamente tiene este título, pero no, tenés que tener todo este conocimiento para poder llevar a cabo algo tan importante. En estas circunstancias, ¿es una oportunidad o una prueba? Mira, siempre es una prueba. Todos los días Dios te pone pruebas en el camino hasta para poder tratar y saber qué responder, saber qué es lo que uno le puede decir a las personas, cómo de repente enfrentarse a cada desafío. Turismo, todos los días hay una llamada por algo. Si no es por un tema migratorio, es por un tema aduanero, por un tema de seguridad, por un tema de turoperación, por un tema... O sea, siempre hay una llamada por algo. Y lo bonito es que tengo compañeros muy buenos en todo el gabinete. Y entonces esa prueba se me ha hecho un poquito más fácil porque, contrario a lo que yo he visto y lo he visto en el pasado, el ministro de Turismo a veces no recibe ese apoyo tanto del sector del gabinete como lo recibimos ahorita. O sea, Bien. el gabinete tiene una apertura completa porque está muy alineado a la decisión del presidente en poner a turismo dentro de los ejes de desarrollo del país. Y el presidente es algo, no sé si tú has sabido o has escuchado cómo el presidente actúa. El presidente normalmente hay un problema y conecta a todos los involucrados hasta que se soluciona. Y lo bueno es que esas conexiones han hecho que el gabinete funcione mucho más rápido en relación a las oportunidades que tiene. Entonces, esa prueba se nos está haciendo más fácil en relación a los desafíos del día a día en el aparato gubernamental. Em, sí es complicado de repente comprender que uno tiene una vida como tal que tiene que llevar. Ahí es donde el Ujú. desafío se vuelve un poquito Ah, complicado porque tienes que de una u otra manera tratar de dedicar tiempo a familia, tiempo a amigos, buscarle un espacio de equilibrio a la fe, y eso es un desafío para todos. Y yo creo que ahí es donde el reto se nos convierte un poco más alto, porque el tiempo que cada día uno quiere dar, ejemplo, uno dice, el domingo quiero ver a mi familia, pues en el caso de nosotros que somos restauranteros, los domingos trabajamos el doble. Entonces, claro. bien complicado que en la familia la puedas encontrar el domingo. El lunes yo ya estoy en la oficina nuevamente. Y es igual, pues, que las actividades de turismo son más fuertes en fines de semana y durante toda la semana hay que resolver el día a día porque el gobierno trabaja de lunes a viernes. No, y literal, yo te veo que no parás. O sea, a mí siempre sigo la cuenta, bueno, tu cuenta y la cuenta del instituto y veo en la mañana en Roatán, en la tarde estás en Ceiba, después estás en Ocotepeque y terminas acá cenando en el Morito. Ya, Y es como, Dios ya quiero mío. llegar a Ocotepeque, ya quiero llegar, pero mira, es que realmente es dinámico, pues, y algo que cuando te encontrás que el abandono que turismo tuvo en los últimos 4 años, sobre todo en la presencia física del liderazgo que debe existir en materia de turismo, y venir de un espacio donde sabes que el sector privado sentía un liderazgo. Yo tuve la venia de los empresarios de turismo que cuando a mí me eligen presidente de la Cámara Nacional de Turismo, yo lo hago sin una oposición. Algo que durante muchos años siempre habían dos candidatos, dos o tres Claro. candidatos.
Y cuando a mí me eligieron presidente de la Cámara Nacional de Turismo en ese momento, lo hicimos sin ninguna oposición. Y era precisamente porque lo que habíamos cultivado era que siempre estábamos ahí al lado del empresario, de los grupos de empresarios, en su zona, cuando tenían sus eventos, cuando tenían sus problemas. Entonces, eso lo venía cultivando en la parte de la gremialidad. Hay que comprender algo, al hondureño no le gusta mucho la asociación empresarial. Ujú. Y si tú ves los grupos empresariales a nivel gremial, cuesta que crezcan. Igual lo hacen a nivel de los trabajadores. No son tan dados en creer en que el voluntariado empresarial o el voluntariado gremial es algo positivo. Más bien lo ven muy negativo. Lo podemos ver al sector sindical. Ujú. Siempre son los mismos sindicalistas Sí. que vas a ver. Yo nací con sindicalistas que hasta ahorita, pues ya con el tiempo los ves como las canas los han llenado, pero los nací, los vi jóvenes, pues, en sus luchas. Y eso lo vemos también en el sector empresarial. Entonces, cuando ese dinamismo se va improntando, se va colocando, si bien es cierto, ahorita yo pues ya no tengo pelo, pues es algo que hemos platicado con vos, Sí, sí, sí. cómo uno logra volver a tener la oportunidad de no tener ese dolor. Sí. Pero son cosas que yo ya no al final, no puedes más que decir, bueno, no empecé con pelo en la Cámara de Turismo en mi tiempo, se fue Lo estás cayendo. dejando todo ahí. Ya ahora ya no, ya No, ahora está bueno. lo único que estoy dejando son la piel, porque las quemadas que se pega uno, Eso ¿va? es Ya cierto. no hay protección ahí. Entonces, lo que te va generando es que el dinamismo que uno va poniendo, Gus, le va gustando a la gente porque siente más cercanía. Y la otra cosa que, como te decía, tenemos un gabinete tan bueno y un presidente tan interesante en la forma como resolucionan los problemas, que cuando vos llegas a una comunidad, normalmente te salen y es como, mire, tengo un problema, no me asiste la policía, tengo algo que necesito. Entonces, por ahí uno agarra y llama al teléfono y llama al ministro, mira, fíjate que estoy aquí, fulano de tal. Y los ministros tienen eso también, que inmediatamente agarran y dicen, no se preocupe, y solucionan. Sí. Entonces, el funcionario público se toma el papel de lo que debe de ser. Y yo creo que también tener un presidente como Papi, primero que a mí me cuesta decirle mucho presidente y probablemente me voy a equivocar un par de veces aquí con Sí, el protocolo, porque para mí siempre es Papi, ¿verdad? Entonces, claro. yo cuando le digo, Papi, mira, fíjate que tenemos un problema en tal lado por un tema de infraestructura. Entonces él inmediatamente conecta al ministro de la CID, que aunque saben que son hermanos, yo siempre sigo los canales como se deben. O si hay un problema específicamente de que a alguien no le han pagado algo. ¿Ya? Porque hay gente que le deben plata de hace días, o que hay gente que tiene demandas contra el Estado, o hay gente que tiene actividades. Cuando llega uno a los territorios, realmente lo que se encuentra es un cúmulo de cosas sin atender. Y hay Ujú. algo que yo por eso, cuando de repente hemos tenido algunos momentos donde ciertas organizaciones en temas ligados, que no son directamente con turismo, pero ligados, han querido hacer como pares, tranques, tomarse una institución o algo, y nosotros tenemos la oportunidad de estar en medio o de estar cercanos. Yo siempre les digo, espérense, o sea, hablen, Claro. interlocuten, porque eso es lo que el gobierno tiene ahora, y por eso es que nos ves en todos lados, porque así como no me ves a mí, vas a ver a muchos funcionarios y muchos ministros que de repente los encuentras en la mañana en un lugar y aparecen al otro lado del país, y no porque se van por helicóptero, porque eso fue bien raro. Ajá. Yo hasta la fecha yo solo me he montado 2 veces, y por emergencia Sí, uno, emergencia y como tal. emergencia porque en uno fue que íbamos directo a un evento que nos pidieron estar, y ni siquiera fue del gobierno, sino que fue entre varias gente que iba al evento, pues lo pusieron a disposición. Y lo segundo, porque casualmente también era de emergencia de una comisión donde varios ministros iban y necesitaban mover, y era más fácil mover el helicóptero que mover a todos los ministros por tierra. Pero de ahí es carro. Sí, de un lado a otro De con el un lado carro. a otro, ya gastando nalga, les digo yo. Sí, literal, literal. Y de hecho, justo de eso te quiero preguntar. Mencionas mucho el tema de la presencia. ¿Qué fue lo primero que te decepcionó cuando llegaste al puesto? Porque me imagino que recibiste un instituto, y vos abrís la puerta y decís, a ver, ¿qué me encuentro? Hola. ¿Qué había? Mira, no, yo soy muy honesto en relación a lo que había, porque aunque yo no supiera o sea, yo no sabía ni hubiese sabido quién iba a ser el ministro de Turismo, mi función como presidente de la Cámara Nacional de Turismo era ver que a quien viniese para ministro de Turismo le fuese bien. Entonces, algo que nosotros nos preparamos previo a hacer la transición del gobierno, y cuando supimos que ya el presidente Afura
había sido nombrado, ya había sido aceptado como presidente de la República por la voluntad del pueblo hondureño. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en relación a qué era lo que necesitaba el próximo ministro. Y fíjate, sin saber, porque en ese momento empezamos a trabajar todo el proceso de la campaña de Semana Santa y lo hicimos a forma de la Cámara de Turismo. Entonces, en la Cámara de Turismo se empezó el diseño, el estudio, se empezó a revisar todo para decirle al ministro o ministro que estuviera, mire, aquí está, entre con esto, porque usted solo tiene 40 días para que esto funcione. Y así era. Entonces, cuando yo llegué, lo que me decepcionó es que encontré, en vez de encontrar probablemente una campaña propuesta, porque creo que debería de ser el interés de cualquiera, y eso vamos a decirlo no solo en el gobierno. O sea, cuando tú dejas un trabajo, lo más importante es salir con la frente en alto, Claro. la gallardía de decir, no solamente, no, yo sé que no hice transición, pero sé que le estoy dejando mi trabajo correcto para que el otro siga. Lamentablemente, durante esos años no se hizo una política de turismo ni una estrategia nacional de turismo. Por lo tanto, lo lindo cuando tú llegas a cualquier puesto, en cualquier empresa, en cualquier sector gubernamental donde tú quieres, es cuando te dicen año 5, esto toca hacer este año porque eso es lo que dice la estrategia. Y vamos caminando y sabes qué construcciones tienes que hacer, qué procesos hay que mejorar. Pero lamentablemente desde el 2020 no hay estrategia. Entonces eso ya lo conocía porque era miembro del Consejo Nacional de Turismo, algo que me facilita el hecho de entender cómo estaba la situación dentro de la institución. Pero sí era terrible ver que lo que me dejaron encima de mi escritorio era un documento así, con un montón de información vaga, sin realmente algo importante, que era qué es lo que hay que hacer ahorita específicamente para que el pueblo hondureño no sufriera la ausencia de un ministro de turismo en un proceso de transición. Así que creo que eso, de ahí el encontrar una institución con casi 240 personas, 2 personas por escritorio, y ahí te digo que lo que me da tristeza más es porque realmente hay una necesidad de trabajo en el pueblo, que lamentablemente en vez de que el gobierno anterior hubiese generado las oportunidades para buscar cómo con la empresa privada generar los empleos, lo que hicieron fue acoger esos empleos dentro de un lugar donde habían esas 2 personas por escritorio sin ni siquiera poder compartir la computadora porque ni la computadora cabe. Entonces, las 2 personas solo sentadas ahí por estar sentadas ahí y con una institución que vive de lo que recauda por tasa turística la empresa privada. Y lo otro que esta gente que pudiésemos haber aprovechado para hacer cosas fabulosas durante esos años no se aprovecharon. Claro. Entonces, más mi tristeza es porque dice el talento de los hondureños de pronto está desaprovechado por la falta de la visión y el liderazgo de alguien que políticamente esté. Probablemente la institución trabaje con 120, 130 personas, no 240 personas. Pero lo importante es que las personas que estén, no importa si son 120, 200, 400 personas las que estén, la gente tenga algo que hacer y realmente dé frutos para poderlo hacer. Y bueno, y eso se dio mucho. Lo he visto repetido. Mucha gente incluso se quejaba de los despidos, pero realmente las secretarías estaban completamente arrabasadas de gente sin saber qué hacer. Eh, de hecho, sí, yo que a mí me encanta viajar por Honduras y bueno, que he estado en los medios de comunicación, sí, sí noté esa falta yo nunca supe quién fue la anterior ministra. Y no es por estar de un lado o del otro, sino es que realmente nunca supe. De hecho, no sé el nombre hoy en día. Lo tengo que buscar en Google porque no sé cómo es la cara. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo se puede vender un país que, a mi parecer, el propio hondureño no te ayuda a venderlo? Sí. O sea, tenés la empresa privada y todo que quieren vender, pero tenemos una contraparte que es un poquito complicada. Sí, mira, el mejor promotor es el mayor detractor. Y no vamos a decir que la generalidad, porque también tenés, ejemplo, muchos influencers hondureños que cosas más hermosas las que hacen. Sí, O sea, yo me he quedado a nivel de producción visual, yo veo influencers que tienen una capacidad de producción. De hecho, comparto muchísimo lo que ellos producen en mi teléfono muy repetidamente, lo he porque visto, lo he visto. cada vez que veo que sacan ese nivel de producción es tan linda, pues hay que hacerlo. Yo creo que hay un problema y eso últimamente lo hemos estado discutiendo. Yo creo que el hondureño durante tanto tiempo ha tenido tanto desafío emocional hacia las frustraciones que ha ido
que le ha ido, porque cada 4 años pone una esperanza enfrente. Y aquí no voy a hablar de un partido u otro, es pone una esperanza enfrente. Poner la esperanza en una persona, poner una esperanza en un partido, poner la esperanza en la idea que le vendieron y lo vuelven a decepcionar. Entonces, y cada vez de eso le ha ido como resquebrajando. Además que recuerda que hemos sufrido una etapa de separación muy alta entre la gente que vive fuera de nuestro país, que son la desunión que hay entre las familias es muy, muy grande. Yo creo que todo eso al final te lleva a que en algún momento de la historia tú empiezas a tener, porque no lo veías antes, yo me recuerdo todavía en los años 90, no era tanto Ujú. el desencanto que la gente tenía por su propio país. Y voy a ser muy honesto, esto no es un tema que probablemente podamos solucionar en 4 años. No, sí. Lo que sí te puedo decir es que no es, cuando hay detractores de las publicaciones de país o las cosas buenas que hace un hondureño, porque es interesante, un hondureño hace algo bueno y hay gente criticándolo, un hondureño hace algo malo Tal y hay cual. gente criticándolo, un hondureño hace algo espectacular, que es innovador, pero hay alguien que dice que no es correcto. Entonces, siempre va a existir. Lo interesante es cómo podemos ir cambiando la visión de que un hondureño realmente se sienta que merece su país. Porque Ujú. cuando a mí me dicen, y vamos a ponerlo porque yo sé que esto es muy, y somos muy amigos, de hecho, para Ujú. aquellos que de repente crean que nos peleamos o que tenemos alguna desaveniencia. Cuando a mí nos encontramos, tú sabes que ningún ministro del gobierno de Bukele había entrado en este país durante los últimos tiempos desde que Bukele ha sido Sí. presidente, ¿no? Y la primer ministro que entra en el país es la ministra de Turismo. O sea, que de hecho nos encontramos por La Esperanza y ahí Ajá. estuvimos sentados. Y le digo yo, mira, la gente cree que nos peleamos, le digo que vivimos en contra y que yo tengo que tirarle con que la gente no vaya a El Salvador, ¿verdad? Y vos deberías de estarle diciendo a la gente no vaya a Honduras, no vaya a Guatemala. Más no entienden que realmente el trabajo de los ministros es, mientras más la gente viaje, mejor. Claro. Bien, porque los procesos operativos de las agencias de viajes funcionan emisores y receptores. En la parte de los hoteles mandan, reciben gente, pero hay gente que también sale de las comunidades y viaja a otros países y eso genera la dinámica del turismo. Cuando esto nosotros lo empezamos a ver, le digo, la gente cree que cada vez que yo hago una publicación positiva o que quiero hablar, lo primero que me dicen, ¿y por qué El Salvador está haciendo tal cosa? ¿Y por qué Guatemala está haciendo tal cosa? Cada quien tiene su estrategia, pero la única estrategia que usted no va a ver aquí, pero que sucede en El Salvador, porque en El Salvador también le pasa, es que existe gente nacional haciendo una campaña negativa contra su propio país. Ujú. Y esto sucede normalmente en todos los países. El problema es que aquí nosotros vemos el nuestro y creemos que eso pesa mucho más. ¿Por qué pesa mucho más? Porque hay muy poca gente realmente diciendo lo que está pasando a la realidad sobre los cambios que se van dando. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo nos damos cuenta que realmente los mensajes sí están cambiando? Yo soy muy de números. O sea, Ujú. a mí esa onda de que me cuentan la historia, que sí estuvo lleno, fíjate. No, mí, enseñame con datos. ¿Cuánto Exacto. vendiste? Quiero saber cuánta gente estuvo en la ocupación y así empezamos a sacar. Por eso mi equipo en el Instituto Hondureño de Turismo, que es el mismo de estadística, porque nosotros si la gente buena no la cambiamos, Bien. le decimos, miren, preparémonos porque vamos a montar todo en la medición general de Semana Santa para sacar datos reales. Espacio punto por punto del país para ver dónde se está movilizando. ¿Qué es lo primero que nos da esto? Es que hay una movilización de un 56% más de hondureños en esa Semana Santa con 40 días de campaña nada más. Tú sabes el efecto que causa. Tú eres de medios de comunicación y manejas una Ujú. agencia de publicidad muy buena y entiendes muy claro cómo es que esto funciona. En 40 días cambiar la percepción para que las personas reserven, compren, después de venir de una crisis política que los tenía en zozobra o una contracción económica durante 4 años que nos iba llevando en caídas anuales entre 8 y 12% del turismo, a llevarlos a que en 40 días crezca la movilización nacional y el incremento de turismo, es algo que te dice solamente existió alguien que realmente nos ayudó, aparte de todos los medios de comunicación que nos ayudaron. Y eso fue algo que también nos gustó muchísimo, porque los medios de comunicación sin plata.
porque no había plata. Ajá. Los medios de comunicación nos dijeron, vamos enfrente, le entramos a las campañas y lo único que era, se montaban en los buses con nosotros del instituto a mostrar el país, a hablar con los empresarios, a hablar con los emprendedores, pero la gente al final creyó y empezó a reservar. El gasto se aumentó, pasamos de 1.040 millones de lempiras que se había gastado, o sea que los hondureños habían movido en Semana Santa en el año 2025 a 2.400 millones de lempiras en el año 2026. Si bien es cierto, dices tú, probablemente El Salvador movió más. Sí, Ya, pero es pero que ese triunfo que nosotros es tenemos enorme. es enorme en relación a a lo que se hizo. Que el incremento de la llegada de salvadoreños nos hiciera, así como salieron hondureños, llegaran muchísimo más salvadoreños y hubiéramos crecido en más del 18% de incremento de la llegada de salvadoreños, es un dato bien importante. Claro. Que tuviéramos un incremento de llegada de norteamericanos durante la Semana Santa, que no tiene nada que ver, porque los norteamericanos no tienen Semana Santa. Nos Correcto. generó. Entonces son datos que al final lo que nos dice es, no, fíjate que no sucede todo el mundo. Probablemente yo sigo con la tesis ahorita de que el hondureño probablemente no se merece todavía, o sea, no se siente merecer todavía su país. Yo espero que al final de los 4 años por lo menos dejemos instaurada la semilla donde la gente se sienta orgulloso por cada rincón, porque así como tú dijiste al inicio, yo conocí Honduras y me enamoré, te casaste, te quedaste, así como tú has venido, ha venido ahorita influencer que ahí, mira, ahorita yo Ujú, estaba riéndome porque para el Foro Iberoamericano vienen varios de vuelta. ujú. De hecho, viene un medio argentino, viene una gente que viene de España y les decía, ¿y ustedes qué vienen a hacer de nuevo para acá, para el foro, a cubrir el foro? Y me decían, es que estamos enamorados del país. Claro. Y son gente que solamente les mostramos una parte del país. Ahorita van a conocer otra parte del país con la oportunidad que vamos a tener de tenerlos acá. Pero en cada rincón hay un hondureño queriendo vender su destino. Y a veces tú dices, mira, aquí la gente se siente tan orgullosa hasta por un puente. Y te dicen, mira, es que ese es el puente que construyó Carías. Ese es el puente, mira, es que aquí en mi ciudad, ¿viste ese puente? Qué hermoso, porque tiene el puente ejemplo de la entrada de San Pedro Sula. Yo les digo, Ajá. es un orgullo para el sanpedrano. Claro, porque para nosotros es bonito. Y a veces hay gente que dice, ay, yo vengo de un país que construye mayores puentes, Correcto. pero para nosotros es un orgullo. Y ese orgullo es el que al final al extranjero le llena de pasión y empieza a conectar. Entonces, realmente sí existe una conexión de país, sí existe gente que quiere venderlo y gente que ayuda a venderlo. Yo lo que quisiera es que llegara más gente, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes son los donde yo creo que es el mercado más difícil de convencer ahorita, porque la narrativa del turismo no ha conectado con ellos hace días. No, y literal, mencionaste varias cosas que me parecen interesantes. El tema de ciertos comunicadores, influencers y demás, que hacen un contenido tan bonito. Y eso es muy curioso y también un llamado a acción para que la gente que lo vea lo comparta. Porque de repente veo a alguien haciendo algo sumamente absurdo o insultando, etcétera, 10.000 likes. Y yo veo a un hondureño por el mundo. Siempre lo menciono en todos los podcasts donde voy o aquí, porque me parece que es uno de los contenidos más hermosos que hay en Honduras. 1.000 likes. Y vos decís, ¿por qué? Tiene que La estar Marín. repleto. Entonces creo que también es como contagiarse un poquito, poco a poco. Como bien decís, esa persona que está orgullosa de ese puente, que se contagien un poquito más. A mí me pasan las redes sociales. El otro día mencionaba que cumplí 7 años viviendo en Honduras y que estaba muy contento y muy feliz. Y me decían, ¿pero por qué? Si en tu país es mejor y es más lindo. Y es como, ay, o sea, y les Bien. contesto. Es como para abrirle un poco más los ojos, ¿verdad? Sí, Porque no se no, lo imagina. bonito no es el rascacielos solamente. Lo bonito también es la donita en el pueblo, en la esquina, vendiendo tortillas con todo el corazón del mundo. Entonces, eso es como te llena, no solamente un rascacielos hermoso, que también lo es, pero creo que es contagiarse un poquito más de lo bonito que tiene Honduras, de su esencia, y creo que eso es muy importante. Y otra cosa que mencionabas, y por eso te quiero preguntar lo siguiente, mencionabas mucho El Salvador, etcétera. ¿Vos ves algún modelo como un modelo ejemplar? O sea, ¿seguís algún ejemplo de algún otro país? O, Hay una no- combinación. ok, Mira, no hay una receta. Y el país que diga que tiene una receta del turismo como tal para salir adelante, no. Te voy a poner por qué no hay una receta. El turismo es tan vulnerable y tan sensible a cada cambio que ahorita lo vimos. Guerra en Medio Oriente, Asia completo se cae
en su turismo internacional, no estoy hablando del Medio Oriente, se cae Asia completo. Claro. Todos los vuelos aéreos se te quitan del área. En Honduras ahorita y Centroamérica entera, porque aquí lo sufrimos todo. Guatemala lo sufrió El Salvador, lo estamos sufriendo nosotros. 3 aerolíneas salen inmediatamente del mercado centroamericano, una quiebra mundial, la otra tiene 2 salidas que dicen no podemos, tenemos aviones que hay que ponerlos a tierra porque no podemos mantener por el precio de los combustibles. Además de ello, estamos en procesos de quiebra, no podemos sostener las operaciones y todas esas aerolíneas salen de ahí. Y tú dices, espérame, es que eso no estaba en mi libro de recetas que iba a pasar hoy. Claro. Eso para mí, Volantazo. para mí tenía 500,000 pasajeros listos que iban a venir este año a través de esas aerolíneas y no las voy a tener. Claro. Entonces, realmente no existe un modelo también porque bien, pareciera raro, pues, pero no existen países iguales. Porque ya tú lo dices, la idiosincrasia del país, es más, Honduras tiene una cosa bien interesante. Es tan multiétnico y diverso que eso es su atractivo. Claro. Lamentablemente para ti, de pronto encontrar a los Lenca, a los Maya Chortí, a los Garífuna, a los negros ingleses, a los sureños, con todas las culturas que existen y metidas adicionales con ellos, con una relación muy grande con Nicaragua, con El Salvador, en la parte del Trifinio arriba, donde convergen los 3 países que tienen una cultura completamente diferente a la que se vive aquí en Tegucigalpa. Claro. Entonces, esa multiculturalidad tampoco es una receta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que espera una comunidad lenca que lo que te está esperando una comunidad garífuna. Y sobre eso, adicional, entiende que tenemos una mezcla muy grande de israelitas, de árabes, de gente que ha venido y que también tiene su sangre corriendo por Honduras con una influencia muy grande en el país. ¿Eso se parece a El Salvador? ¿Eso se parece a Guatemala? No, Claro. definitivamente no. ¿Hay etapas de moda en el turismo? Sí. De hecho, ahorita podrías decir que en Centroamérica tenemos una moda que es El Salvador. Correcto. Pero hace 10 años la moda era Costa Rica. Ajá. ¿Y cuál era el proceso de moda de Costa Rica? El turismo de naturaleza. Y la gente se moría por irse a meter a los senderos. Yo Claro. les decía, si solamente tenés que abrir la ventana de tu Ujú. puerta, de tu habitación, y aquí tenés 1000 oportunidades para hacerlo, pero lamentablemente no estructuramos el producto. Lo que te quiero decir con esto es que los modelos como tal no te van a llevar a un sentido. Lo que sí tenemos claro es las oportunidades. En tema de naturaleza y aventura de Honduras es muy grande. Lo que ofrece Honduras en naturaleza y aventura, probablemente, yo solamente puedo decirlo, un país que tiene una característica algo similar en hacerlo, y es Nicaragua, que es el Ujú. único que tiene esa posibilidad de tener la reserva ecológica de Centroamérica como la tiene Honduras. O sea, cuando se habla de la biodiversidad mundial, está colocada el 5%, el 8% está colocada en Centroamérica. Estamos hablando que entre Honduras y Nicaragua está la mayor parte. Claro. Y ahí es donde tú encuentras una ecología tan grande que te permite que la naturaleza, la aventura, el hacer deportes extremos, el poder hacer, solo pasa en estos 2 países, contrario a lo que está ahí. El tema de poder tener el Caribe a tu disposición, porque Ujú. sí, o sea, Honduras tiene el Caribe a su disposición, también lo mezcla mucho con un modelo como México. Nadie más tiene el Caribe a su disposición, como lo tienen. Solo México y Honduras tienen el Caribe a su disposición. Entonces, hay un modelo de trabajo que realizar bajo eso. Hay gente que ha hecho y ha dicho, ejemplo, en algún momento preciso, hablaron, mira, las ofertas del todo incluido estaban, todo el mundo quería viajar. Ejemplo, y vos querías y decías en aquellos tiempos, y vos revisás la historia, 1940, 1960, la historia, todo el mundo se moría por ir a Acapulco. Ajá. Ahora te digo, ¿quién quiere ir a Acapulco? Sí, no, nadie. Eso está. Cuesta muchísimo, Sí. cuesta muchísimo. Y Acapulco fue la meca del turismo de sol y playa en el mundo. O sea, Ujú. reyes, princesas, príncipes, Celebridades, todo todo el mundo iba. mundo tenía su casa, quería estar en un hotel ahí. ¿Qué sucedió con ellos? Cayó. Después viene Cancún. Cancún inicia su proceso, tiene una llegada de gente, va para abajo en relación a la llegada de turismo. Lo mismo que tenemos Punta Cana ahorita, que es el espectáculo del sol y playa, está teniendo un auge muy grande, inversiones muy grandes, pero también
¿Qué pasa? Está cambiando. Cuando yo te dije, la gente no quiere viajar ya a Medio Oriente porque tiene problemas. ¿Dónde crees que encuentra la paz? Aquí. ¿Cuáles son los territorios que probablemente nunca entren en guerra? Ajá, toda esta zona del Caribe Esta es la está. zona. O sea, aquí Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, son las zonas donde aquí hay paz. Y es muy complicado que los esfuerzos estén marcados sobre que nosotros no respondamos a esa paz y no cuidemos esa paz. Y es por eso que es bien importante que en el día a día y en el cultivo de las zonas turísticas nosotros vayamos cuidando esos procesos de paz, los procesos de paz con las comunidades con las que trabajamos. Y por último, con esto también es bien importante porque el turista está cambiando. Tenemos dos polos enormes. Número uno, antes, cuando tú y yo empezábamos a ir a las fiestas donde las chicas Roland probablemente estaban ahí, Sí. y cuando tú viniste a aquel país, de pronto veías que era muy importante ir a ver los grandes eventos y los conciertos. Ahora ya ha cambiado porque tanto las generaciones nuevas como la nuestra misma está cambiando y dice, mira, fíjate que a mí ya me interesa más irme a un pueblito y conocer a las personas que echan las tortillas en la esquina, Ajá. sentarme a platicar con ellas, comer algo muy autóctono, de vivir una experiencia gastronómica, irme a un sendero y ver la naturaleza, irme a hacer birdwatching y chequear los pájaros para ver qué es lo que me enseñan y empezar, porque esa es una cultura de la moda. Y el otro que tienes, que es el grueso donde se está concentrando ahorita la población viajera del mundo, que son las personas de 60 años para arriba, que ya están viajando en parejas, solos, que Ujú, lo que a ellos les interesa es que los lleve a hacer estas mismas actividades que yo te estoy diciendo, pero con calma, con paciencia, ujú. con tranquilidad, con inclusividad, en sectores donde a veces hay gente que dice, Honduras es peligrosa. Y le digo, si Honduras fuese peligrosa, yo creo que la nieta no acompañaría a su abuelo a montarse en una canoa en el lago de Yonjoa para ir a ver aves. Y ahí ves Mm, cuando a veces lo que pasa es que es en las cosas que el hondureño ni siquiera se entera de cuánta gente entra al país y se empieza a meter en todos esos pueblos. Y ahí andan esos pueblos caminando sin temor alguno, porque saben que al final la seguridad está marcada precisamente por lo que uno está haciendo en un territorio y no por las cosas que realmente el territorio está pasando. Claro, si te vas a ir a meter un punto rojo, no, sabes que el claro, problema como está. todos lados. Como un influencer que anduvo por aquí hace muy poco y lo que te mostraba era lo terrible que estaba. Ujú, Le respondimos el otro día porque hizo una alusión y le dije, bueno, estás hablando del país como que todo es la casita que se está cayendo, la basura que es la que existe, el problema que es lo que está, pero ¿por qué no me mostraste lo contrario, el otro lado? O sea, ¿por qué no claro. fuiste a demostrar y decirle a la gente que realmente había una facilidad para caminar en las calles de esa misma ciudad sin ningún tipo de problema y la gente se movilizaba sin ningún miedo? Sí, literal. Y lo he visto, justamente ese contenido. Y la vez pasada hablaba en mis redes sociales de lo malo está. Ok, En todos lados. ¿podemos hablar lo bueno? Porque nadie habla lo bueno. Entonces, y se encargan la parte política, la parte de los funcionarios y demás, y un pedacito así chiquitito de gente que te habla las cosas buenas, pero creo que hay que apuntar a eso y no tapar el sol con un dedo, porque sí pasa, pero pasa en todos lados. Hoy hablaba justo con alguien y me decía, porque como ando sin carro ahorita, he hecho varias cuestiones a pie. Yo no tengo problema ir con mi mochila a pie por ciertas zonas, porque sé que no me va a pasar nada. Ahora bien, si me voy a meter en esos puntos rojos, es lo mismo que andar caminando por Buenos Aires, por la parte del obelisco, maravilloso y perfecto, pero si yo me meto en ciertas zonas como de La Boca, sé que me van a robar. Pero es que pasa en todos lados. Y Palermo, que es una zona turística donde todo el mundo va, pero después de las 2 de la mañana, agárrate porque te van a robar. Y en el día no te van a robar, pero uno ya lo sabe. Y creo que eso pasa en todos lados. Y eso creo que es lo que hay que empezar como a mostrar de una u otra manera y contagiar a la gente de que empiece a hablar de la parte buena también. ¿Quiere hablar lo malo? Háblelo. Lo bueno también háblalo. O sea, hagamos un balance, porque no es que es todo malo. Y ese No, es el y mira, punto. y más cuando existe tanto abandono. O sea, Ujú. porque sí ha habido abandono de la comunicación, sí ha habido abandono de la promoción. Fíjate qué interesante el presupuesto. Voy a decir una cosa específica de lo que me toca a mi cargo. Yo encontré la secretaría con presupuestos, no creas que nos da mucha plata, ¿va? Y Ujú. somos el cuarto generador de divisas del país, pero no nos da mucha plata. Y el presidente en algún momento, a veces cuando hablamos de los proyectos y me dice, papito, ¿qué estás haciendo con la limpieza de playa? Papito, mira cómo estás con el tema del programa de lancha segura, navega bien.
¿Cómo vas con esas causas? Digo, tranquilo, o sea, ahí con lo que me dice a mí me va a ajustar, déjame que a mí me ajusta. Si en dado caso, ya al final de año yo te digo, mira, no logro llegar con este proyecto porque hemos tratado de que salga y ejecutarlo, yo te pego una llamada, Ale. Pero mientras tanto, déjanos con el presupuesto que tenemos Claro. y déjanos trabajar, porque primero hay que ser eficientes. Si yo hoy casualmente venía para acá cuando estaba eso y me pusieron a firmar porque estábamos eliminando un montón de actividades que tenían en el programa operativo para este año, que pareciera fácil, pero es engorrosísimo en el Ujú. gobierno poder cambiar toda la matriz de inversión. Cuando yo llego, la promoción de país tenía nada más asignado 60 millones de lempiras. La promoción. La promoción de ¿Sabes cuánto le país. asigna a Guatemala? 10 millones de dólares. Sí, por ¿Sabes eso. cuánto le asigna Bukele a El Salvador? ¿Ya? ¿Cuánto? Estamos hablando de casi 30 millones Ah, que claro, que más 60 arriba. millones de lempiras no son ni 3 millones de dólares, son 2 Estás millones y hablando de pico. que además de ello hay inversiones directas que se generan específicamente para esto de turismo. En Honduras, ahorita estamos hablando de 10 millones para la operación completa del aparato de regulación, fomento, producción y mercadeo de turismo. Pero cuando eso nosotros lo empezamos a chequear, le decimos, a ver, espérate, que con cambios pequeños podemos ir haciendo. Entonces empezamos a hacer los cambios, empecemos a eliminar la comedera, la reunión en el hotel, Ajá. la capacitación que te digo yo, capacitación porque te costaba N cantidad de plata la capacitación y realmente llegaban 10 personas, 15 personas, pero la capacitación como que si hubieses dado una conferencia o sea, te Sí, costaba 100 claro. mil, 150,000 espiras solo en comidas y atenciones. Entonces le digo, empecemos a eliminar, eliminar, eliminar y a partir de ahí sacamos y ahorita ya la inversión de 60 pasó a 128 millones de lempiras. Claro. Ese presupuesto lo estás reutilizando, de ahí todo lo que tenían estipulado para otro, que era viaje al exterior, viaje al exterior, viaje al exterior. El ministro de Turismo viaja, créeme que sí viaja un Sí, sí, montón, sí. y no porque le guste el turismo, porque cuando uno viaja, la otra vez nos estábamos dando risa casualmente que estuvimos en Chile, al Ajá. lado les digo, literalmente no conocí, pero más que las dos calles que me llevaban alrededor de eso y la calle del aeropuerto. La única oportunidad que tienes ahí es cuando vas a la gira, si vas a trabajar realmente, es sentarte a trabajar con ellos. Y tu Claro, oportunidad solo está en el momento de salida, a lo que vas al aeropuerto. claro. Si vas a trabajar, si no vas a trabajar, probablemente vas a tener tiempo para conocer. Pero en esos viajes realmente son para que la función sea específica, no porque te invitaron a ver la conferencia del perro con Ujú. el gato que va a hablar de turismo, ¿no? O sea, vamos a una cosa muy puntual donde sabemos que tenemos una oportunidad de hacer negocios, donde podemos atraer a alguien para algo que nos resuelva un problema y a partir de ahí entonces buscamos los mecanismos para que se integren 2 o 3 organizaciones más con las cuales aprovechamos la visita. Entonces, de esta forma uno va reduciendo y metiéndole plata realmente a lo que ocupa. ¿Para qué? Para que después empecemos a ver las cosas bonitas de Honduras. Las playas eran ahorita, Gus, cuando nosotros llegamos, había más o menos el 15 de marzo, Ujú. que fue el día que el presidente nos dio deadline para empezar la limpieza de playas, junto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Encontramos unas playas que abandonadas completamente en la limpieza. Recuerda que nosotros tuvimos una afectación muy grande de la basura que llegaba por el río Motagua, de esta basura que de Guatemala desembocaba en la zona Ujú. del Caribe. Además de ello, tenemos una culpa grande también, porque hay que tenerlo, y yo soy muy claro en eso, donde los hondureños no cuidamos y tiramos la basura al río. Y eso también va a dar, o sea, no crea que es que se desaparece porque Sí, la no, corriente de se algún la lado llevó. da. Llega a algún lugar y esa al final nos afecta. Hasta la fecha, y te voy a decir que hasta la fecha era el corte del viernes de la semana pasada, estábamos hablando de más de 500 toneladas métricas de basura que se han recogido. ¿Y dónde estaba esa basura? ¿Por qué a nadie le hacía caso a esa basura Claro. en la belleza que Honduras tenía? Porque claro, tú llegabas a Tela, tú llegabas a Omoa, tú llegabas a Ceiba, tú llegabas a Trujillo, tú llegabas a Cedeño y lo que te encontrabas era la basura ahí. Pero como un parte del interés, que ese es el interés que realmente deberíamos de estar teniendo, en vez de atacar a lo que está pasando ni decir, es que aquí todo el mundo chancho tira la basura. No, empecemos a trabajar nosotros. Y bueno, el gobierno hace su trabajo ahorita, empieza a limpiar las playas y empezamos a recolectar. Hasta la fecha, como te digo, estamos hablando de una cantidad bien grande de basura.
Cuando a una organización ahorita que está, le empezamos a enseñar la data de Ujú. cuánto se recoge diario, en qué zonas estamos recogiendo y todo, se interesó ahorita por empezar el proyecto y de hecho vamos a continuar con esta organización porque dice la cantidad de basura que en Honduras se está logrando recuperar está permitiendo de que empecemos a quitar el plástico del Caribe. Claro. Algo que no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el mar entra, si bien es cierto, te tira basura de la que tiene ahí, pero también se vuelve a llevar. Claro. Y en ese efecto se encuentra durante todo el día. Entonces, son cosas que al final muestran y están empezando a mostrar la belleza que Honduras tiene. Ahora que ocupamos ayuda, ocupamos ayuda. Porque no es la playa más limpia la que más nos limpiamos, sino la playa que nadie nos ayuda a ensuciar. Claro. La gente está llegando y mira que ahí se quejaron el pobre alcalde de Tela la otra vez cuando les dijo, no motos, no anafres, no esto. Eso se llama gobernanza de playa. Yo lo felicité y le dije, alcalde, es lo correcto. Porque no hubiese problema si se designan en la playa zonas de barbecues. El problema es que la gente va, llega, tira el carbón con la playa no le va. No, claro, claro. Tira la basura que le sobró y ahí lo deja, porque cree que la arena lo tapa. Y créeme que no sucede así. No. Entonces, hay mucho más que yo te podría decir ahora de las cosas bonitas que van a pasar. Y te voy a decir un ejemplo de algo que el hondureño debe de conocer. Ahorita el 27, 28 de junio es Guacamaya Fest. Guacamaya Fest de ahorita creo que va por su 13ª edición, si no me Ujú. equivoco. Es un evento que yo tengo más o menos desde el año 2019, 2018 de conocer y he tenido la oportunidad de acompañarlo, solo en pandemia no hubo, pero al siguiente año hubo una especie de donde estuvimos como empezando la reactivación del turismo. Y es cada año que llego, a mí se me sigue erizando la piel, se me Ujú. sigue saliendo las lágrimas y ves la emoción en niños y la esperanza realmente que a través del turismo las cosas cambien. ¿Por qué? Porque es el único programa de turismo regenerativo que existe Ya. en la región centroamericana. Cuando te digo que es la única oportunidad real de regeneración turística que ha existido, porque existen los programas de las tortugas. Ajá. Qué lindo. La tortuga va, desova, salen las tortuguitas y se van para el mar. Exacto. Bien, funciona como un programa de turismo, pero nosotros no tenemos la oportunidad de que esto lo podamos ver todo el tiempo. El único programa de turismo regenerativo permanente se llama Copán Ruinas y el programa que hace Macao Mountain y Proalas. ¿Por qué? Porque tú llegas a Copán Ruinas y la ves volar ahí, Ujú. tranquilamente. Sí, Y te recuerdas de la historia del Valle Sagrado de la Guacamaya. Y entiendes que en algún momento de la historia eso no había. Ahí claro. no había ni una. Y fue a través de un trabajo, ejemplo, con Lloyd, que es al final este gringo loco que se metió a hacer este programa de regeneración cuando se une con turismo, con los hoteleros, con los restauranteros, con la policía, con el ejército, empieza un programa de protección, pero a la vez un programa de enseñanza y educación. Tal es que ahora se convierte en el único programa real donde la regeneración de una especie y su hábitat volvió a la realidad, como en el tiempo de los mayas. Claro. Y esto es algo que realmente es impresionante. Yo espero mucho hondureño que pueda ir porque la oportunidad de ver a esta guara lo puedes ver todo el año, pero la oportunidad de ver el efecto de la liberación y cómo esto, hay 12, yo creo que ahorita van a ser alrededor de 12, 13 guacamayas que han nacido en Copán, que fueron criadas, que se tutelaron todo el proceso, algunas de ellas son rescatadas, que están por ahí y que de repente las pueden poner otra vez en libertad y las pueden poner a que se ambienten, es interesante. Y también es interesante, ejemplo, lo que está pasando, porque ese programa no solo está en Copan Ruinas, sino que ya está en Gracias Lempira, a través del mismo nacimiento y la Ujú. generación. Y estas mismas guacamayas que han estado naciendo y que se han regenerado, ahorita precisamente a finales del mes de mayo, vamos a tener la oportunidad de verlas volar nuevamente libremente en la cuenca del río Cangrejal. Qué O sea, súper. llegamos a la ceiba. O sea que cuando hablamos de que nuestra ave nacional es realmente nuestra ave nacional y hay un programa de liberación, créeme que ver el trabajo aprobado de las Macao Mountain y ver también cómo quien se hace cargo de ese programa de liberación son hoteleros de la Ceiba, Ujú. son gente que dice, yo quiero volver a proteger la Guara y quiero que vuelva a su territorio, su hábitat natural, que es aquí, la cuenca del Cangrejal. Es impresionante ver cómo la gente se une y eso es lo que esperamos de los ceibeños ahorita. Esperamos Ajá. que los niños en las escuelas y en todo entren a ese programa de turismo regenerativo
porque es lo que ayuda a que la especie al final pueda seguir siendo. No, pero eso es lo bonito que tiene también Honduras y que creo que también es lo importante de resaltar de manera constante todo este tipo de campañas, que tal vez el hondureño que va por la calle acá en Tegucigalpa tal vez no tiene ni idea de lo que está pasando. Y creo que no hay mejor forma que tanto los medios de comunicación, el gobierno, influencers, etcétera, puedan ir comunicando y comunicando todo esto para poder encontrar, volviendo al punto inicial, o sea, este tipo de actividades para que el hondureño empiece a apreciar un poco más lo que hay. Que Claro. creo que eso es lo importante. Hablabas algo que me parecía interesante, del man. Es lo El bueno cuando ya te alcalde de volvés medio Tela, catracho. sí, el man este, el alcalde de Tela, que tal vez hizo una medida medio impopular, digamos, pero con el fin de algo que beneficie al país y a la comunidad, a fin de cuentas. ¿Estarías dispuesto a hacer cualquier tipo de medida impopular? De hecho, fíjate que hay un tema que, a ver, hay cosas que son impopulares y van a ser, pero que necesitan crearse. La gobernanza turística ha sido algo que han abandonado durante mucho tiempo. Es más, eso ha generado el retraso en el desarrollo del turismo. Si nosotros tuviéramos más empresas organizadas, más empresas formalizadas, más empresas bajo registro nacional turístico, más empresas conocedoras y también más autoridades que conozcan del tema, que hayan estado dentro del Instituto Hondureño de Turismo, hubiésemos tenido la oportunidad de que ahora estuviéramos contando el cuento distinto. ¿Qué medidas existen? Y a veces son un poco groseras al inicio. Ahorita hemos tenido la oportunidad cuando nos sentamos a platicar y nos sentamos a platicar con la industria y nos sentamos a platicar con la autoridad local. ¿Qué es lo que pasa en el país? En el país se le ha invertido y no te voy a decir que es malo, porque bueno, y de hecho lo disfrutamos un montón. Cuando está la feria, el patronal, está la actividad del pueblo. Normalmente se le dedican los recursos específicamente a una banda, a un montaje de un escenario, pero lo que te deja es basura, basura, basura alrededor. Qué bonito que la pasamos, fue la fiesta de la noche, el fin de semana, que los caballos, que la pelea de gallos, o sea, todo lo que hay en la idiosincrasia nacional y en la costumbre. Pero eso no es turismo. Y entonces cuando nos hemos empezado a sentar, y yo quiero agradecer mucho a Lamón, y quiero agradecer a los alcaldes, porque los alcaldes están empezando a comprenderlo. Y me gusta que cuando estamos en las pláticas realmente ponen atención cuando tienen interés por su municipio. Primero, porque casi todos los municipios de Honduras tienen algo que mostrar. Tienen algo que tiene un arraigo, algo que lo hace especial. Lo que pasa es que no lo puedes identificar. Claro. Entonces, esas medidas a veces se vuelven un poco impopulares. Porque tú le dices, mira, lamentablemente yo inversión en esto no lo puedo hacer. Porque simplemente tengo el caso de que no puedo darte dinero para ese grupo, porque creo que con ese dinero, como estamos en autoridad y como realmente nos han dicho, invertirlo bien, podemos hacer la inversión en un habilitante. ¿Cuál es el habilitante? Unos baños para la gente que visite la plaza del pueblo, Ajá. unas bancas para que alguien se siente, un espacio donde hay un kiosco que alguien te pueda dar información, alguien que te permita a ti por lo menos tener la oportunidad de tener un techo donde esperar el agua. Te voy a poner un ejemplo. Parque arqueológico. Ajá. Te agarra el agua dentro del parque arqueológico y a ver dónde agarras corriendo. Correcto. Ahora, imagínate que la gente que visita el parque arqueológico son gente de 50 años para arriba. Le agarra y una neumonía. Entonces son cosas que uno dice, tiene que poner medidas que no son tan bonitas. Lo segundo, y que lo hemos platicado con el gerente de Antropología e Historia, y yo espero que en algún momento logremos llegar a la realidad. Lo que pasa en el parque arqueológico sobre visitarlo y que contigo no va nadie. Ajá. Mira, no es lo mismo, y por eso es que el hondureño dice, ¿y para qué voy a seguir viendo un montón de piedras? Claro, porque para usted son piedras cuando entra solo, pero cuando usted va con un guía turístico al lado, Conoce, sí. esas piedras tienen una connotación, un misticismo y una narrativa. Cada piedra que realmente usted entiende por qué, cómo, dónde y cuándo. Y de hecho, estamos en los 1600 años de Copán, por si no lo sabías.
Wow. Ahorita es un año muy importante porque está en el preparatorio. Nosotros nos vamos a encargar de que esto se celebre. Porque yo creo que no vamos a tener la oportunidad de llegar a los 1700, no sé. Ya, no, salvo que pase algo así como una medicina rara, pero no creo que pase. No, no creo, no creo. Ya Porque estamos más allá que de ya acá. hubiéramos salvado algunas cosas. Yo hice una, pero se me está cayendo ya. Pero eso es normal, vos. Eso es normal, todo se cae. No, mentira. No, El tema es, pero increíble eso que me decís vos, lo de Copán, por ejemplo. O sea, estamos en 1600. eso. Wow. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible que Trujillo cumplió 500 años y te diste cuenta? Ni Estamos en enterado. el año 501 de Trujillo. Mirá. Y es una de las primeras ciudades. O sea, antes de Santa Marta, Colombia, ya se había fundado Trujillo. Claro. Y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque debió haber sido un evento épico, donde Literal. los que nos están viendo y escuchando, pues no van a tener la oportunidad de volver a ver los 1000 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, Exacto. yo creo que hay cosas que empezar a resaltar y que tenemos que acompañar. Y por eso esas son las cosas que les estamos diciendo, identifiquemos en los municipios. Empecemos a chequear que la inversión sea una inversión habilitante, que le permita al turista caminar, que le permita al turista llegar, que le permita al turista sentirse bien, que se sienta en un espacio donde realmente tiene como tal. Entonces, medidas impopulares van a existir. Ejemplo, yo estoy presionando porque hagamos visitación al parque arqueológico guiada obligatoriamente por 2 medidas, ya sea a través de una audioguía directamente por punto determinado o con la visita de un guía turístico. Pero tiene que hacerse guiada. Si no, las personas lo que van a hacer es simplemente dar una vuelta en un parque y salir decepcionadas porque no entendieron lo que está pasando. Y las otras medidas que tienen que ver mucho con el ordenamiento y la gobernanza, que espero yo que suceda, de las playas de Honduras. De hecho, yo felicitar mucho a los lancheros. Mira, ¿escuchaste algún accidente en Semana Santa? No, no hubo, ¿verdad? Y No, no. sucedían todos los Semana Santa. Pero es que eso nadie te lo dice. Nadie te dice, mira que no hubo accidente en esta Semana Y Santa. de hecho voy a destacar algo porque vino mi familia en esa época, justo me estaba casando y esa semana nos fuimos a Roatán. Y había mucha seguridad y mucho control para las lanchas, que hay veces que hay lanchas que están medio ilegales, ¿verdad? Y había mucho control y de hecho los propios lancheros bien predispuestos, porque estábamos en una lancha en el cual dijo, uy, vino tal, estoy complicado, pero no importa, ahí vamos a ver, me hago cargo. Y bajó y cumplió con, o sea, y creo que también eso creo, fue muy importante. Creo que hay que seguirlo haciendo, pero no es una medida para bloquear el trabajo, porque el acceso al trabajo es algo que tenemos que garantizar y tenemos que promover, pero no puede ser bajo el desorden. O sea, no es posible Exacto. que aquí los hondureños no entendamos que mientras más ordenado trabajamos, más ganamos. Es correcto. Que eso es la parte donde nos cuesta un poco. Yo les decía el otro día, miren, estábamos en un pueblo que tiene para mí, si la gente lo está viendo, va a tratar de ver cuál es. Hay un pueblo que es hermoso en ese país, tiene el mejor clima. La capacidad que tú tienes de conseguir las frutas y vegetales más frescas en todos lados. De hecho, estábamos inaugurando una nueva obra. Y cuando llego yo les digo, miren, yo no es posible que este pueblo que se debería ser tan lindo para caminarlo, no pueda caminar porque tienen tomadas las calles los vendedores. Y esos vendedores, si se hicieran un paso atrás y organizaran mejor sus ventas, tendrían una cantidad industrial de turistas solo de fin de semana vendiéndoles frutas, vegetales frescos. Porque aparte de ello tiene uno de los mejores cafés de toda la región. Y tiene también la oportunidad de poder mostrarte una gastronomía impresionante, porque tiene una raíz cultural muy pegada. Muy grande. Y no, ¿sabes qué otra cosa nos encontramos? Que unos para ahí tirados en la acera a cada rato. Y lo peor es que les decía yo, pero bueno, ¿y la familia de la persona por qué no aparece? No, es que cuando viene la familia también se queda, dice. Entonces, por eso se vuelve un problema. Sí. Entonces, no, mentira, eso es ganas de molestar, pero es, o sea, el problema de eso es que es algo que no podemos resolver. Entonces, nos sentamos con el alcalde, hablamos con las comunidades y les decimos, bueno, empecemos a meterle mano, porque realmente la oportunidad de esta comunidad es de oro. Sí. Y el tema de que ese tipo de turismo, o sea, el turismo que ellos pudiesen ofrecer, probablemente está en el top del turismo mundial ahorita. Bueno, tal es que con una pequeña campaña esta comunidad pasó de ser la última de visitación turística en Semana Santa a subir a la quinta. Mira.
Wow. Quiere decir que los empresarios pueden seguir haciendo, las autoridades locales y sobre todo la comunidad puede hacer cambios importantes. Tenemos compromiso con ellos de querer hacer los cambios. Ahí pueden haber medidas muy impopulares que van a surgir. Pero Pero yo creo, necesarias. yo creo que cuando ellos empiecen a ver, que es algo bonito en turismo, ¿eh? Y eso a veces no me lo entienden. Yo les digo, cada vez que se presenta un proyecto, ¿cuánto es el ROI? Ujú, Si claro, tú y me no tienen dices ni a mí, idea. mira, que hay que invertir en publicidad, perfecto, no hay ningún problema, hagámoslo. Vamos a medir qué es lo en qué vamos a hacerlo. Decime el retorno. Claro. Porque si no, no tengo retorno, al final no funciona. Probablemente en acciones sociales como salud, educación, seguridad, las inversiones para esto son inversiones específicas que al final impactan en retornos de inversión, pero que es bien difícil de medir porque son medidas sociales. Turismo, si bien es cierto, es ayuda a la parte social porque trabaja con las comunidades de lado, ayuda a la parte ambiental porque protege los recursos naturales, porque te ayuda a que la gente tenga negocio y billete para poder salir y generar su propio empleo. No es nada social, es Ujú. empresarial. Entonces, por eso también ayuda un poco la parte donde uno tiene que tener muy claro es que cada peso que se invierte, ya sea de la empresa privada o del gobierno, tiene que tener una medida de retorno. Y esa medida de retorno la ponen los turistas que llegan y empiezan a Claro. soltar dinero donde el gobierno obtiene impuestos. Y a esto lo quiero decir porque la única forma que el gobierno y las alcaldías obtienen impuestos es a través de que la gente cobre, facture y entere, o sea, que sea formal. Y donde el empresario y las comunidades se ven beneficiados porque empieza a haber procesos de educación y trabajo formal. Entonces, que turismo es una vía de desarrollo y que la podríamos hacer bien, bien, se puede hacer rápido. Pero también otra medida impopular puede ser el tema de la organización del sector turismo en relación a empezar a exigir la formalización de las empresas. Bueno, creo que ahí me volviste a dar una respuesta al por qué vos. La importancia de por qué un empresario que pueda entender todo este proceso para que obviamente estas medidas informales, estos empresarios informales, chiquititos, emprendedores, puedan empezar a tener un retorno. Que alguien que ya lo hizo te está dando el know-how de cómo volver a hacerlo. Te podría preguntar mil cosas más, Ok. pero para ir Podemos pasar cerrando, bonito. sí, para ir cerrando, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Mira, casualmente la embajadora de Alemania me hizo una gran pregunta como a los 2 días de haber yo llegado y me la encontré en Trujillo y me dice, ¿cuál es su mayor proyecto que tiene tener? Fíjate que hay algo que tal vez está muy en la parte romántica del funcionario público, que quiere que sea dejar un legado al futuro. Yo soy administrador, o sea, punto. Ujú, Y mi trabajo, si al final quieren recordarlo, es porque digan, hizo algo durante el tiempo que estuvo aquí, hizo algo bueno. Si esto sea porque se puso orden, que bien, si sea porque tuvimos y lo cumplimos las metas, está bien. Pero realmente a mí el presidente de la República me dijo una sola cosa, o sea, porque no creas que es como que él te indicó, quiero ujú. todos los días hacer alguna una razón. Él da una libertad muy grande a sus funcionarios en relación a cada quien haga su trabajo. Y si hay algo que yo quiero hacer es primero quedarle bien a mi jefe en relación a que Bien. si él depositó una confianza en mí es porque realmente lo está viendo. Número uno. Y número dos, que el pueblo hondureño realmente se siente orgulloso y tratar de pasarles un poquito de algo de lo que yo amo en mi país. En relación a que tienen que comprender que cuando hable de su país, bien, así como en aquel momento vos llegaste como argentino, te Ujú, volviste hondureño y ahora vos decís, mi país es el país de todos, es mi país. No ese país o este país o donde está ese ujú. país, es mi país. Y que ese país al final que usted ve se convierta en la propia suyo, el cual se siente orgulloso. Si yo logro un poquito de cambio sobre eso, gracias, y voy a decirle gracias al Señor por dejarme ir en paz para poder seguir mi trabajo en la función de la empresa privada, al cual voy a seguir muy, muy feliz de poder seguir trabajando, porque créeme que ahorita pues Sí, tengo un poquito abandonado el changarro, pero ahí de lejos seguimos ayudándole gracias a que tengo una familia fabulosa que está detrás de él. buenísimo, buenísimo. Bueno, te deseamos muchos éxitos. La verdad que yo considero que fue una muy buena decisión. Por conocimiento, yo llegué a Honduras, yo no sabía quién eras, no te conocía y ya me hablaban de vos de turismo. Eso fue hace como 7 años. Uh, Y me hablaban de el dueño de allá.
uy, ese man, y ese man, y literal, hoy sos ministro de Turismo y cuando vi esa publicación que apareció, realmente me puse muy contento porque sí es muy necesario. Creo que el turismo en Honduras es y puede ser aún más de las fuentes principales de ingresos para todos los hondureños y que cada vez más extranjeros puedan llegar acá a visitarlo. Si quieren quedar a vivir, quédense a vivir, trabajen, ¿verdad? Y la verdad que te deseamos muchos éxitos, te deseo muchos éxitos Gracias, Gus. y gracias por haber venido. La verdad que un placerazo. Recordá, como dicen, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. Así que bueno, si este podcast a vos te hizo cambiar un poquito la manera de pensar sobre Honduras, de lo que sea, realmente crean en su país y esto fue un episodio más de Sentido Común. Adiós.